Pasemos, hermanos y hermanas, a la palabra que Dios nos dirige en el día de hoy. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Unos 8 días después de estos discursos, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan y subió a un cerro a orar. Y mientras estaba orando, su cara cambió de aspecto y su ropa se volvió de una blancura fulgurante. 2 hombres que eran Moisés y Elías conversaban con él. Se veían en un estado de gloria y hablaban de su partida, que debía cumplirse en Jerusalén. Un sueño pesado se había apoderado de Pedro y también de sus compañeros, pero se despertaron de repente y vieron la gloria de Jesús y a los 2 hombres que estaban con él. Como estos estaban para irse, Pedro dijo a Jesús: Maestro, qué bueno que estemos aquí. Levantemos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero no sabía lo que estaba diciendo. Estaba todavía hablando cuando se formó una nube que los cubrió con su sombra, y al quedar envueltos en la nube se atemorizaron. Pero de la nube llegó una voz que decía: Este es mi Hijo, mi elegido, escúchenlo. Después de oír estas palabras, Jesús estaba allí solo. Los discípulos quedaron en silencio por aquellos días y no contaron a nadie de lo que habían visto. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas, un evangelio que es muy conocido para cada uno de nosotros. Es un evangelio también muy típico del tiempo de Cuaresma, por el significado que tiene y por lo que provoca la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Ya hoy estamos en el martes de la 18ª semana del tiempo ordinario en calendario de la fe. Y hermanos y hermanas, hoy vamos a hablar de que lo podemos lograr. Una frase corta para todos nosotros, pero de gran motivación espiritual en nuestras vidas y de la cual nos tenemos que apoderar constantemente en la vida que vivimos a diario como cristianos. Lo podemos lograr. Cuando estamos en Cristo, cuando estamos bautizados, cuando somos cristianos, hermanos y hermanas, una de las grandes diferencias que hacemos nosotros con aquellos que tal vez están frágiles o débiles en la fe, o que tal vez muy alejados de las cosas de Dios, es que nosotros nos destacamos, nos distinguimos por aquello de aceptar el riesgo y confiar que Dios está con nosotros y nosotros estamos con Dios, y por lo tanto lograremos salir de muchas cosas que tenemos que enfrentar. Estamos hablando de todo tipo de situación que nos provoca cierto temor en la vida, cierta fragilidad en la vida, cierta debilidad. El cristiano se distingue por su fe, su confianza, por ese declarar conforme al Salmo de que Dios está conmigo, la unción de Dios la tengo yo. Si Dios está conmigo, ¿quién contra nosotros? Es bueno vivir en esa sintonía. No es mucho más que una motivación, hermanos y hermanas, es mucho más que un sentimiento, es mucho más que una emoción, es una convicción de que la unción de Dios está conmigo, y es lo que Cristo nos ha prometido, hermanos y hermanas. Y ciertamente mucha de esta actitud que tenemos de que vamos a lograr lo que tenemos que hacer, vamos a superar muchas de las dificultades que estamos enfrentando, pues nos viene precisamente por estar poseídos por el Espíritu Santo de Dios, que es otra gracia grande. Pero hagamos una diferencia, hermanos y hermanas, porque a veces muchos nos emocionamos sentimentalmente, hermanos y hermanas, físicamente nos pasan unas cosas que decimos: la unción de Dios está conmigo, el Espíritu de Dios está conmigo, me sacudió, se me pararon los pelos, sentí como un fuego que ardía en mí, caí en el descanso del Espíritu Santo. Pero, hermanos y hermanas, tiene que haber una consecuencia de todo eso en nuestras vidas. ¿Para qué? Para dar testimonio de que me enfrenté a la enfermedad, la superé en el nombre de Dios. Me enfrenté a la situación desgraciada y desafortunada, y en el nombre de Dios mi familia salió
adelante y en éxito con la mano de Dios sobre nosotros. Tuve el problema en el trabajo y gloria a Dios, lo pudimos superar. El problema con la iglesia, el problema con los hermanos en la fe, el problema que sea, hermanos y hermanas. Eso tiene que ser básico para todos nosotros. Y por eso es que estamos hablando, hermanos y hermanas, de que podemos lograrlo. Y vamos a verlo desde ese punto de vista. Esta es la idea fuerza que tenemos para hoy, que nos va a ayudar ciertamente. Y siempre la idea fuerza sale de la reflexión y de la meditación de la palabra de Dios. Si dejamos aflorar el espíritu de piedad en nosotros, veremos la gloria de Dios. Y de eso trata la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Aquí hay que recordar algo. ¿Por qué la transfiguración? Porque Jesucristo se lleva consigo a Pedro, Santiago y Juan. Hermanos y hermanas, el versículo 31 de la palabra de Dios hoy nos pone al tanto de qué es lo que provoca que Jesús tenga que llevarse a estos tres discípulos que son columna de los apóstoles y de su grupo de los 12, y que se transfigure en aquel momento. Dice así el versículo 31, se veían en un estado de gloria y hablaban de su partida que debía cumplirse en Jerusalén. ¿De qué estaban hablando? De la muerte que Cristo tenía que enfrentar, de la pasión de Cristo, de algo que cuando los discípulos lo escuchan suena a un fracaso, algo bien violento, que Jesucristo en los momentos en que anunciaba su pasión, hermanos y hermanas, no escondía nada. Y tendré que sufrir, y tendré que padecer, y ser entregado el Hijo del Hombre, y me van a bofetear, y me van a escupir, y me van a insultar, y al final he de morir, pero luego habrá resurrección. Esto, hermanos y hermanas, hemos dicho aquí en muchos momentos, cayó pues muy difícil en el entendimiento que tenían los discípulos de Cristo acerca del Mesías, porque el Mesías era un éxito total, era un superhéroe para la catequesis que se enseñaba en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, de los judíos, para el primer siglo. Un guerrero, hermanos y hermanas, todopoderoso, enviado por parte de Dios, que gozaba con toda la unción de Dios, que venía a poner la casa en su sitio, a equilibrar, a dar balance. Aquello que estaba torcido, Él lo va a enderezar. Aquello que está escabroso, lo va a nivelar. Todo eso. O sea, era alguien que jamás se podía pensar en fracaso, en debilidad, en someterse, a ser violentado, y por lo tanto todo esto chocó. Ahí es que está el detalle, hermanos y hermanas, igualmente para nosotros. Cuando tenemos fe y creemos en Cristo nuestro Señor, claro que sí, que la fe nos llena, hermanos y hermanas, de un estado de ánimo espiritual, de convicción, no sentimental ni emocional, de que ese Dios que está con nosotros será nuestra fuerza para vencer. Pero para vencer y para superar hay que enfrentarse a la dificultad. No podemos nosotros resumir la vida cristiana y el favor de Dios sobre nosotros a todo lo bueno, a todo lo que es bendición, a la calma, a la paz, a la salud, a la prosperidad. También el cristianismo y la fe es cuestión de enfrentar, pasar por lo difícil, hermanos y hermanas, por lo que no nos gusta. Por eso es que a veces, hermanos y hermanas, nosotros los cristianos tenemos que tener cuidado, porque solo nos damos cuenta de lo que nos importa, de lo que es un beneficio para mí, de lo que es un estado bueno para mí, y eso es lo que quiero yo. Y entonces, en materia de elegir, queremos lo mejor, pero no queremos tratar con aquello que ciertamente nos va a sacudir, va a cambiar nuestro estado de ánimo a la tristeza, nos va a hacer pasar, hermanos y hermanas, por situaciones que no queremos pasar. Y en esto está el detalle de la palabra de Dios hoy, porque todos nosotros vivimos esa experiencia. Tú y yo la tenemos en familia, en matrimonio, en la vida, en el trabajo, en nuestra convivencia y fraternidad. La vida se alterna entre cosas buenas, entre cosas malas, entre cosas que son de alegría y felicidad, y entre un montón de cosas, hermanos y hermanas, que no son las que queremos. Cristo va a orar. Y escucha bien, ya empezamos. Cristo va a orar en esos momentos de la dificultad, hermanos y hermanas. Y todo esto ocurre mientras oraba. Fíjate el gran recurso aquí. Tengo que enfrentar situaciones como cristianos que son difíciles. ¿Qué puedo hacer? Bueno,
Todo hombre y mujer de Dios es hombre y mujer de oración. Ora. Y dice la palabra que mientras Jesucristo oraba, hermanos y hermanas, pasaron estas cosas. Por eso hablamos en la idea fuerza de la piedad. Cuando oramos, hermanos y hermanas, en medio de nuestra dificultad, nos recogemos y nos vamos a ese lugar en secreto con nuestro Dios Padre del cielo que ve en secreto, y vuestro Padre Dios que está en lo secreto te recompensará. Es porque hemos dejado aflorar precisamente ese espíritu de piedad que será el que nos hará ver, hermanos y hermanas, las cosas de Dios, las maravillas de Dios, la solución y la fuerza necesaria para superar. Hermanos y hermanas, Cristo sabía del rechazo que tenía que enfrentar. Y tú y yo sabemos que tenemos que enfrentar rechazo en la vida. Cristo sabía de la muerte, el tipo de muerte que tenía que enfrentar. Entonces, hermanos y hermanas, Jesús en todo eso nos da una capacidad muy grande, porque el testimonio de Cristo es de que Jesucristo nos aparta a nosotros para que podamos ver, para que podamos tener una visión de lo que nos espera. Porque eso fue lo que hizo con Pedro, Santiago y Juan. O sea, ten en mente esto, hermanos y hermanas. Jesús aparta a los suyos y les hace ver. Ora por eso en el nombre de Dios. Jesús habla con él. Señor, apártame un poco de esta situación. Claro, cuando estamos metidos en la situación, en el conflicto, en la dificultad, no podemos ver las cosas porque estamos inquietos, estamos nerviosos y, hermanos y hermanas, nos turbamos, no pensamos, no meditamos, no reflexionamos, reaccionamos y la reacción puede tornar todo al revés. Señor, pídele en tu oración, apártame un poco de la situación, no para desentenderme, sino para lograr trabajar con ella. Y ahí es que Jesucristo nos hace ver las cosas claras, hermanos y hermanas. Como Pedro, hoy, fíjate en Pedro, hermanos y hermanas, no sabía lo que estaba diciendo. Y muchas veces nosotros, en medio de las situaciones desgraciadas, no sabemos lo que estamos diciendo, lo que estamos pidiendo. Podemos ir en contra de la voluntad de Dios, incluso en la oración que estamos haciendo. Podemos ir en contra de la voluntad de Dios cuando enfrentamos las cosas por nuestra propia cuenta, sin la ayuda, sin el auxilio de Dios, sin la fortaleza de Dios. Cuidado, piensa en eso. No sabemos a veces lo que decimos ante la situación desgraciada porque nos revoluciona por dentro, hermanos y hermanas. Por lo tanto, aquí hay que ver que las cosas de Dios son como una nube. ¿Has visto tú esta nube, hermanos y hermanas, que narra la palabra de Dios, ¿no? Que nos cubre. Una nube de Dios que significa la presencia de Dios. Y donde está la presencia de Dios está la obra de Dios. A muchos eso les causa miedo y temor. Como dice la palabra de Dios, le causó miedo y temor. Pero la presencia de Dios está ahí. Y muchas cosas nos pueden causar temor, pero este temor es reverencial hacia nuestro Padre Dios del cielo. Así que, cuidado. No tengas miedo de enfrentarte a lo que Dios te va a pedir, que tienes que hacer en el momento de la dificultad, porque probablemente nos va a pedir que seamos humildes, que perdonemos, que olvidemos, que demos la mano, hermanos y hermanas, que volvamos a empezar, que demos una segunda oportunidad, que no actuemos con violencia, que no actuemos con revancha. Y nos van a sacudir muchas de esas cosas, hermanos y hermanas. Entonces, cuidado, pongamos esto en la perspectiva de Dios. A veces también, como a los discípulos de Cristo, les vence el sueño, dice la palabra de Dios hoy. Ese cansancio, es esa fragilidad, esa debilidad que nos da. Nos cansamos de luchar. A veces nos cansamos de pedirle a Dios que nos dé la solución, de que esté presente, de que resuelva, de que nos haga la obra de piedad para que podamos salir de las cosas. Tengamos cuidado. Nos vence el sueño, que para nosotros es el cansancio. Y es que necesitamos recuperar, hermanos y hermanas, pues las fuerzas. Cuando el temor está presente, hermanos y hermanas, y cuando el sueño nos vence en la debilidad de muchas cosas, no nos convertimos en testigos. Y lo que Cristo quiere es que nos convirtamos en testigos de lo que Dios es capaz de hacer. Ahora, hermanos y hermanas, más tarde comprendemos.
A lo mejor en el momento no vamos a comprender muchas cosas, ni por qué estamos pasando por esa situación, ni lo que Dios nos pide como testigos de Cristo que tenemos que hacer, la postura que tenemos que tener, la humillación por la que tenemos que pasar, el rebajarnos, hermanos y hermanas, en muchos momentos, pero más tarde lo vas a comprender que esa es la gran bendición. Ahora entiendo cuál fue el propósito, ¿verdad? En muchos momentos decimos, algún propósito tendrá Dios para que mi matrimonio esté en esta dificultad, para que mi grupo apostólico esté en esta dificultad, para que mi relación con los hermanos del grupo esté en esta dificultad. Algún propósito tendrá Dios por lo que yo estoy pasando, por lo que está pasando mi hijo, mi esposo, mi padre, mi madre, quien sea. Algún propósito. ¿Has descubierto tú en algún momento el propósito que tuvo Dios cuando te dejó pasar incluso por una enfermedad? Eso es parte del manejo de estas situaciones difíciles, hermanos y hermanas. Y es bueno buscarlo así en las cosas de nuestro Padre Dios del cielo. Por eso en ese escuchar es necesario escuchar lo que Dios tiene que decir para que podamos actuar. No se trata de montar tiendas, como hizo Pedro aquí. Hermanos y hermanas, no se trata de montar tiendas. Estamos bien contigo, qué bendición después de todo, la sorpresa que nos diste, de que va a haber una pasión, de que va a haber una muerte trágica, de que va a haber un rechazo, de que seremos perseguidos e incluso podemos morir. Pero aquí estamos ante la gloria de Dios. Hemos visto la luz, hemos visto tu rostro resplandecer, hemos visto a Moisés y a Elías, Moisés que representa la ley, los profetas en Elías que representan pues el aliento de Dios, que denuncian el mal, que anuncian el bien. Hemos visto la gloria de Dios. Qué bien estamos aquí, vamos a quedarnos. No, hermanos y hermanas, uno no se queda en la presencia de Dios para siempre. Uno no se queda en la unción de Dios. Esto hay que ponerlo a trabajar, esto hay que moverlo para que trabaje en cada uno de nosotros. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Cuidado, hermanos y hermanas, no se trata de instalarnos, de mantenernos siempre en esa gloria de Dios. Cuando está ahí, sí la llevamos con nosotros, pero se trata de movernos, de dar el próximo paso, escuchar y vivir la palabra de Dios. Y eso significa que estamos cerca de Él. Busca la cercanía de Dios a través de su presencia cuando escuchamos y vivimos su palabra. Eso es estar cerca de Cristo. Se trata, hermanos y hermanas, de caminar el mismo camino que caminó nuestro Señor Jesucristo. Llévalo contigo y no lo rechaces. Identifica el camino por el que estás pasando en la vida como el camino de Calvario, como el camino de la vía de la cruz, hermanos y hermanas, el vía crucis de nuestra vida. Por eso es que tengo que entenderlo, es el mismo camino de Jesús para cargar con mis cruces. Son las mismas cruces de cada día las que tenemos que enfrentar, hermanos y hermanas. Ahora, nuestra pregunta en todo esto es, hermanos y hermanas, ¿eso es lo que nos va a pasar? Pues sí, la vida del cristiano lleva eso consigo. La vida, cuando la entregamos a Cristo, se gasta. La vida humana, el cuerpo humano, lo material se desgasta, lo que no se desgasta es tu espíritu. Es lo que de Dios hay en ti, pero la vida se va a gastar, por eso envejecemos, por eso nos debilitamos, por eso nos quedamos sin energía, por eso nos enfermamos, hermanos y hermanas, por eso envejecemos, porque la vida se va gastando, pero la presencia de Dios es la misma de ayer, es la misma de hoy y será la misma de siempre. Esto pasa cuando nos entregamos, así que tiene que haber entrega en todo esto. Hermanos y hermanas, Cristo nos ha enseñado que ser Mesías no es un asunto de estar allá arriba trepado en una nube, como en una gran mística, en una gran elevación fuera del mundo todo el tiempo. No, el asunto es mucho más allá de estar arriba de una nube, sino que, hermanos y hermanas, estar en las cosas de Dios es estar con los pies acá abajo en la tierra, enfrentando todo lo que hay que enfrentar en el nombre de Dios para dar testimonio de que Dios está vivo, de que Dios existe, de que Dios está conmigo y que con Él puedo vencer todo obstáculo. El que no tiene una razón para vivir, escucha esto, hermanos y hermanas, no tiene razón por la cual morir. Son palabras de él del Cámara, un gran obispo de nuestra iglesia, ¿no? El que no tiene una razón para vivir, no tiene una razón para morir.
Por lo tanto, cuando nos enfrentamos en la vida, incluso a saber que tenemos que morir, oiga, hay que dejar un legado muy grande de que viví como cristiano, como bautizado, y en el nombre de Dios fue que pude alcanzar todo lo que he alcanzado. ¿Estamos conscientes, hermanos y hermanas, de lo que nos espera? ¿Estamos conscientes de lo que nos espera? Es una cosa saber que va a llover. Es una cosa saber que viene un huracán. Es una cosa saber, hermanos y hermanas, que iré de viaje. Otra cosa es saber lo que me espera como cristiano. Ser hijo de Dios, porque me casé, porque soy fiel, porque honro padre y madre, porque no devuelvo mal por mal. ¿Sabes lo que te espera cuando vivimos eso, hermanos y hermanas? La vida y dar la vida, hermanos y hermanas, como cristianos, vale la pena. Y ahí es que Dios viene en su auxilio. Hoy las lecturas, hermanos y hermanas, por encimita, son también poderosas para entender todo lo que Cristo nos quiere enseñar con su palabra. Esa primera lectura del libro de Génesis, donde vemos a Dios hacer un pacto y una alianza con Abraham. Se trata de creer al Señor, creerle al Señor. Estamos bien programados a creer en Dios. Y otra cosa es creerle al Señor. Tú y yo le creemos al Señor lo que nos ha dicho: estaré contigo todos los días hasta el final de los tiempos. Donde haya dos o más reunidos en mi nombre, allí yo estaré con ellos. Ustedes harán cosas más grandes que las que yo hice. Hermanos y hermanas, le creemos a Dios. Hermanos y hermanas, esto se trata de que tenemos que dejar que Dios nos saque, y escúchalo bien, del lugar donde estamos. Permite que Dios te saque del lugar donde nos hemos acomodado, de nuestra zona de comodidad que no nos deja ver bien lo que tenemos que hacer, para que no se dé, hermanos y hermanas, otro lugar, sino para que se dé el lugar que Dios quiera, y que ese lugar que Dios quiere sea poseído por nosotros. Cuando nos saca Dios de lo incómodo, nos pone en lo cómodo. Cuando nos saca de ese matrimonio turbulento, nos pone en el matrimonio que lleva pasión, que lleva cruz, que lleva muerte, pero que también lleva resurrección. En la vida del sacerdote, en la vida del papá, de la mamá, en la vida de quien sea, hermanos y hermanas. Dejar que Él nos ponga en el lugar que nos corresponde. Eso resume la primera lectura de hoy. Segunda lectura de hoy, hermanos y hermanas, interesante, de Filipenses en el capítulo 3. También es dejarnos transformar, no por cualquier cosa, sino por Cristo. Para poder resolver tantas situaciones en la vida, la transformación, el cambio de mente, de pensamiento, hermanos y hermanas, en nosotros, es dejarnos transformar por Cristo. No por el último libro que leímos, que no tiene que ver nada con Dios. No por la última novela turca que leímos, que nada tiene que ver con Dios. No por la última película que vimos de 2 horas, donde hubo un éxito enorme, pero no fue en el nombre de Dios. ¿De qué nos estamos dejando nosotros, o por qué nos estamos nosotros dejando que transformar, dejarnos transformar, hermanos y hermanas, por nuestro Salvador? Y son palabras importantes: Salvador, el que nos salva de la situación. Somos, hermanos y hermanas, dice esa segunda lectura, ciudadanos del cielo. Es Cristo en Dios el que transforma lo humilde que hay en nosotros. Cuando ese sueño nos posee, la debilidad la transforma nuestro Señor Jesucristo en cada uno de nosotros, hermanos y hermanas. ¿Según qué? Según el modelo glorioso de su cuerpo, con su fuerza y con su energía, que no es otra cosa más que el Espíritu Santo de Dios. No lo olvides, hermanos y hermanas, la segunda lectura es poderosa. Ser transformados de esa debilidad en nosotros según el modelo de Cristo nuestro Señor, ¿no? De su glorioso cuerpo, hermanos y hermanas, que eso es la transfiguración. Con su fuerza y con su energía, obra del Espíritu Santo en nosotros. Tenemos que mantenernos así, hermanos y hermanas, en el Señor. Y finalmente ese Evangelio, hermanos y hermanas. Versículo 28, lo meditas bien, es el momento de crisis. Identifica tu crisis hoy con ese versículo 28. ¿Cuál es tu crisis matrimonial? ¿Cuál es tu crisis familiar? ¿Cuál es tu crisis parroquial? ¿Cuál es tu crisis espiritual? ¿Cuál es tu crisis de identidad? ¿Cuál es tu crisis de relación? Identifica tu crisis, hermanos y hermanas. Versículo 29. Hay un cambio que se produce, nos dice la palabra de Dios, hermanos y hermanas, ¿debido a qué? A la oración.
Hay cambio cuando oramos y nos dejamos poseer por el Señor, hermanos y hermanas. Y los versículos 32 al 34, hermanos y hermanas, nos hablan de la reacción de los discípulos, ¿no? Versículo 32. El sueño pesado se había apoderado de Pedro y sus compañeros. Se despertaron de repente y vieron la gloria de Jesús y a los dos hombres que estaban con él y cómo estos estaban para irse, ¿no? Son cosas que nos pasan a nosotros. Entonces Pedro dijo: maestro, qué bueno que estemos aquí. Levantemos las tres chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero no sabía lo que decía. Fíjate en esos versículos 32 al 34. Reacción. Y todos reaccionamos a veces en una forma que no tenemos el discernimiento espiritual para entender las cosas de Dios. No olvidemos los versículos 35 al 36. La voz del Padre. En nuestra vida va a estar presente, hermanos y hermanas, esa voz del Padre. Todavía estaban hablando cuando se formó una nube que los cubrió con su sombra, y al quedar envueltos en la nube se atemorizaron. ¿Te acuerdas? El temor. Pero de la nube llegó una voz que decía: este es mi hijo, mi elegido, escúchenlo. Escuchemos a Jesús. Escuchemos la voz de nuestro pastor, no otras voces. Leamos las cosas de Dios, busquemos las cosas de Dios, estemos en las cosas de Dios. Todo eso es recurso, hermanos y hermanas, para salir de muchas situaciones desgraciadas en las que podemos caer. Finalmente, la conclusión para hoy, en el nombre de Dios, con este evangelio que es de, hermanos y hermanas, bendición, de superación para muchos momentos difíciles en la vida. Identificar la crisis, hermanos y hermanas, es importante para cada uno de nosotros. Una crisis que en el caso de Jesucristo es de no tolerar las cosas de Dios. Una crisis, hermanos y hermanas, que es de querer detener las cosas de Dios. Así hace el mundo con nosotros. No quieren tolerar lo que queremos decir en el nombre de Dios para resolver las cosas, y nos quieren detener de llevar a cabo lo que queremos hacer en el nombre de Dios. Con la familia estamos hablando, fíjate, con el matrimonio, con nuestra vida de diario, ¿no? Y no hay marcha atrás. Es lo que Cristo enseña hoy: no hay marcha atrás. Aunque vayan en contra de nosotros, nosotros tenemos que ir en contra de ellos conforme a la voluntad de Dios. No hay otra alternativa. Mantente fiel en las cosas de Dios. Ahora, ¿cuál es tu certeza, hermanos y hermanas? La hora difícil. La hora difícil es garantía de la certeza de Dios que está con nosotros. La transfiguración es una llamada a la conversión. La conversión, que es cambio de vida, de mente, de postura, de actitudes, de principios. La conversión a veces la entendemos como que el salir de la droga, salir de la violencia, salir del pecado inmoral. Pero la transformación de la conversión también es, hermanos y hermanas, salir de la debilidad en la fe, salir de la poca creencia, de la negación, de la impotencia que le ponemos a Dios, de el negar a Dios. Eso también es conversión y lo tenemos que aplicar. Romper con tantas falsas ideas que tenemos acerca de Dios. Y muchas ideas nuestras de Dios a veces son ideas infantiles, hermanos y hermanas. Un Dios que manipulamos, un Dios que abusamos de su confianza. Mucho cuidado con esto, hermanos y hermanas. Por lo tanto, hay ayuda, y ayuda cuando pasamos por la dificultad. Hay ayuda y auxilio de Dios cuando pasamos por el camino de la cruz. Nos dominan esas falsas ideas. Identifícalas, sal de ellas. Necesitamos darnos cuenta, hermanos y hermanas, del significado que Jesús le da a lo que tú y yo experimentamos a diario en la vida. A veces solo nos damos cuenta de lo que nos gusta, hermanos y hermanas, de lo que nos interesa en el cristianismo, en la vida buena de Dios, con la bendición de Dios. Eso, hermanos y hermanas, nos motiva un montón. Tengamos cuidado, y no solamente con Dios, incluso hasta con el mundo. Por lo tanto, pregúntate, ¿qué nos gusta más? Tanto en la vida del mundo como en la vida con Dios. ¿Qué es lo que nos gusta más? ¿Dónde es que nos queremos quedar realmente nosotros, hermanos y hermanas? La transfiguración ayudó a los discípulos, hermanos y hermanas, a superar
superar la crisis de la cruz, que hoy la identificamos como cualquier desgracia que tengamos que enfrentar, a superar la crisis del sufrimiento que les causaba mucho dolor en el alma y hasta el desgaste espiritual, hermanos y hermanas. Pero terminamos con estos versículos de 29 al 31 que son importantes para cada uno de nosotros. Y mientras estaba orando, su aspecto cambió, su cara cambió y su ropa se volvió de una blancura fulgurante. Eso es lo que queremos que pase en nuestras vidas, que cambie nuestro aspecto, hermanos y hermanas. Vamos a irnos en oración. Oremos al Señor. Amén y amén. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Nosotros regresamos mañana con el favor de Dios, un nuevo evangelio y una nueva meditación y reflexión de la palabra de Dios. Ten en cuenta, hermanos y hermanas, todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos, para la gloria y la honra de nuestro único Dios. Hermanos y hermanas, garantizado por Dios y no por mí, te va a ir bonito, pero más todavía vas a ser bendecido y vas a ser bendecido. Te espero mañana.